Bueno, buenas noches, hermanas, hermanos, los que tengan que escuchar de aquí en adelante. Estamos ahora en una cuarta sesión del pequeño curso de discipulado que es el Evangelio. Habíamos visto en la última sesión, en el pasaje de Gálatas, estamos meditando en ese pasaje de Gálatas, capítulo 3. Vamos a volver a citarlo aquí. Capítulo 3, versos, en la semana pasada estuvimos viendo el verso 10, pero voy a leer desde el verso 7. Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Decíamos que en este pasaje encontrábamos dos tipos de, ¿por qué nos fuimos hasta allá? Dos tipos de personas que están en la ley y personas que están en la fe. Cuando decimos que están en la ley, que aquí en Reina Valera dice la ley, no se está refiriendo pues a la ley de Dios, porque ese artículo la no está en el original. Por lo tanto, estamos hablando de personas que están en digamos, los, digamos, en la ley oral que se transmitió de generación en generación desde el tiempo de Moisés o en las tradiciones de los ancianos. En este versículo 10 está refiriéndose a ello. Estos están bajo maldición. ¿Por qué? Porque cuando queremos cumplir con los mandamientos de hombres, porque eso era las tradiciones de los ancianos, estamos cayendo en maldición. Lo que nos aleja de Dios es toda dogma o toda enseñanza que no venga de las escrituras, de la palabra de Dios. Hemos visto también en la segunda sesión que tanto la palabra de Dios permanece para siempre, así también la ley de Dios permanece para siempre. Entonces, la ley de Dios es eterna. Por tanto, Pablo jamás se va a referir a la ley de Dios como maldición. Se estaba refiriendo, en este caso, a la ley de los ancianos, a las tradiciones de los ancianos. Entonces, ahí Pablo está diciendo de que tenemos que considerar de que lo que nos aleja es estos mandamientos humanos, ¿no es cierto? Y cita Pablo en este pasaje, cuando dice, maldito aquel, todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas de la ley, ahí sí se refiere a la ley de Dios para hacerlas. Está refiriéndose, está tomando el pasaje de Deuteronomio 26-27, ¿no? El día de hoy se me pasó creo por aquí, se me fue toda la... Vamos a volver acá.
el día de hoy vamos a trabajar lo que se refiere a al otro grupo de personas a las cuales menciona este pasaje, cuando dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ¿no? Entonces, estos de fe. Primero vamos a leer Marcos capítulo 7. Leamos un ratito Marcos capítulo 7 porque aquí el Señor también está haciendo, el Señor Jesucristo también está haciendo esa diferencia entre las tradiciones de los ancianos y el mandamiento. Voy a leer desde el versículo 5 hasta el 13 brevemente. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan de manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de nosotros, de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, ¿eh? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque en aquellos tiempos, pues, el lavado de las manos era todo en un ritual que había sido establecido e impuesto por las leyes judías, ¿no? Continuamos, dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. El mandamiento era honrar a padre y madre, pero lo que estaban tratando de imponer es que aquello que le correspondía al padre y a la madre tenía que ser ofrenda, corbán, esa ofrenda que y era una ofrenda establecida ya por los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes del templo. Entonces, muy claramente aquí el Mesías nos está abriendo los ojos para cuidar aquello que hemos estado escuchando últimamente en las iglesias evangélicas cristianas, de que la ley de Dios ha sido abolida. Nosotros somos del grupo de los de la fe, pero la ley del Señor es para siempre. De esta misma manera, hoy en día también se imponen mandamientos, ¿no? Como por ejemplo, hemos escuchado muy a menudo, no importa cuál situación estés atravesando, tú tienes que dar tu diezmo, tú tienes que pagar tu diezmo. Y el diezmo es para la iglesia, es para el pastor, para construir nuevos templos. No es así. Hemos distorsionado, hemos contaminado, hemos desfigurado, hemos desvirtuado el mandamiento del diezmo. El diezmo tiene el propósito de ir para los necesitados, para los huérfanos, para los extranjeros, para la viuda. También, para, también, por supuesto, también para
los hermanos que dedican su tiempo para el estudio y el compartir la palabra, pero además hay algo muy importante en el diezmo. El diezmo tiene que ser cuidado y guardado para las fiestas del Eterno. Muchas veces queremos ir de repente a a una reunión de Shavuot y no tenemos los medios suficientes. Pues los diezmos tienen que guardarse para eso también. Muy bien. Entonces, continuando, recordamos de que las obras, o sea, o la ley de las obras, ¿no? Son por los méritos y no la ley del Espíritu, la ley que nos dice que es por la gracia que somos salvos. En aquel tiempo se trataba de imponer la circuncisión conforme a Moisés y el ejercicio de la circuncisión conforme a Moisés, que le llaman conforme a Moisés, porque no así está en las escrituras. Esa práctica de circuncisión que se hacía en este tiempo que Pablo está escribiendo, era una práctica, digamos, hasta cierto punto pervertida, muy desagradable. No fue así como Moisés lo estableció, mejor dicho, el Eterno lo estableció. ¿No? Entonces, no quisiera entrar en detalles de la forma como ellos practicaban la circuncisión, pero era muy desagradable. Eso está escrito en el Talmud y así es que ellos lo hacían. Este, Volvamos entonces ahora otra vez al pasaje de Gálatas, pero al verso 8. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Este, esta frase, todas las naciones, habla de pueblos, habla de gentiles. Habla de aquellos pueblos que no estaban no estaban dentro del pueblo de Israel. Entonces, esto lo podemos ver aquí en el Strong o en el Logos Calogos, este, eh, en una cita que le hace el Señor, bueno, en Génesis capítulo 12 verso 3 que el Señor le dice a Abraham, dice, bendeciré a los que te dijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas familias de la tierra son las naciones de las cuales menciona Gálatas 3:8. Por esta razón es que nosotros hemos podido ser alcanzados por el Evangelio. Hemos sido de las naciones y por la misericordia del Eterno, desde que el Señor habló a Abraham, ya estaba pensando en nosotros. Qué precioso es esto, verdaderamente, qué precioso. Considerando también que Abraham fue un gentil. Recuerden ustedes de dónde vino él. Vino de Ur, de los caldeos, de Babilonia. Por tanto, el Señor eh, empezó este pueblo de los lomos de Abraham, pero se extendió también a todas las familias de la tierra. Ahora, ¿por qué dice vuelvo a perder el pasaje?
otra vez aquí. Dice, ¿por qué ahí dice que somos del linaje de Abraham? ¿No? Somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque si practicamos la fidelidad de Abraham, somos hijos de Abraham. Si creemos como Abraham creyó, somos de Abraham. El, el alcanzar esa fe que Abraham alcanzó fue una cuestión de tiempo, hermanas o hermanos. Fue una cuestión de tiempo, fue una cuestión de madurez, porque no fue desde el primer momento. Sabemos que él era idólatra y eso lo mencionaremos luego, ¿no? Acerca de de la fidelidad, que también es fe, también mencionaremos en adelante. Entonces, nos constituimos linaje, es decir, esperma de Abraham. Somos ahora pueblo de Israel. Si Abraham es el padre de los israelitas, si Abraham es el padre de del pueblo de Israel, nosotros somos del pueblo de Israel, hermanas, porque la fe nos ha traído a ese pueblo. Y somos justificados no por obras, sino por la fe. No solo los judíos, sino también los gentiles, porque ellos consideran de que ellos son el único pueblo que ha recibido salvación. Pero no es así. Nuestro Dios es muy grande y por eso es que nosotros ahora formamos parte de ese pueblo. En Gálatas 3:8 dice también, además de que las naciones iban a ser benditas en los lomos de Abraham, dice también de que Dios entregó o dio de antemano a Abraham la buena nueva. Esta palabra de antemano viene del griego proevangelizomai. Esta palabra de antemano mm, en el griego tiene un prefijo que es pro, y de eso vamos a mencionarlo ahora. Veamos aquí, esta es la palabra, proevangelizomai, ¿no? Que significa anunciar de antemano estas buenas nuevas. En eso consiste esta palabra. Ahora, anunciar de antemano las buenas nuevas era por dos motivos. Primero, porque Abraham vio de lejos, y lo vamos a ver luego, que él recibió esa buena noticia de que toda su descendencia iba a ser parte, iba a ser pueblo de Dios, ¿no? Sería el pueblo de Dios. Entonces, él mirando hacia adelante, cuando él recibe esa noticia, fue una buena noticia, por supuesto, que su pueblo iba a ser pueblo de Dios. Pero hay algo más que significa este prefijo pro. Significa de que Dios está a favor de esta buena noticia. Porque cada vez que nosotros escuchamos pro, por ejemplo, la palabra, vamos a hacer una actividad pro Sukkot, por decir, estamos pensando, va a ser en favor de Sukkot, ¿verdad? En favor de, porque vamos con esta actividad, vamos a hacer posible esta cita, esta reunión de los hermanos para celebrar Sukkot, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué significa de que Dios esté a favor de esta buena noticia? Miren, la buena noticia la estaba dando el Señor.
Pero decir que esté a favor de esa buena noticia parece como un poco redundante, ¿verdad? Pero es que eso significa que Dios está comprometido a que nosotros llevemos ese buen mensaje. Significa de que nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor, ¿no? El Espíritu de santidad. Y este Espíritu de santidad nos lleva a toda verdad, nos enseña todas las cosas, nos da de nuevo para hablar su palabra, nos da dones para llevar su palabra, nos da ministerios para servirle. Entonces, él nos capacita, Él nos equipa para que ese buen mensaje sea difundido. Así que Él está interesado, muy interesado de que ese mensaje sea llevado. Así que eh, cuando vamos a compartir el Evangelio, nunca vamos a estar solos. El Señor está con nosotros y Él es quien hace la obra. Nosotros solamente somos los medios que Él usa. Veamos entonces, continuamos. A Abraham se le anunció de que su descendencia sería el pueblo de Dios, decíamos, ¿no? El pueblo de la fe. Bien, hubo una conversación que le hicieron al Señor en Juan capítulo 8. Lo voy a buscar. Juan capítulo 8, en los versos 39 y 40. Lo voy a leer. Dice, a ver, 39 y 40. El Señor había estado hablando de la verdad, que la verdad les haría libres. Ellos decían, nunca hemos sido esclavos, ¿no? Se olvidaron, se olvidaron de que habían sido esclavos en Egipto, se olvidaron de que habían estado en Babilonia, se olvidaron de que en ese momento estaban bajo el régimen romano, se olvidaron de todo en ese momento. ¿Cómo es que cuando tenemos el corazón tan endurecido, nos olvidamos verdaderamente de nuestra condición, ¿no? No nos damos cuenta. Y les dijeron, no, nosotros nunca hemos sido esclavos. Entonces, el Señor les dice de esta manera, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, si fuereis, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciereis. ¿Y qué obras son esas? Eran esas obras que hizo Abraham? En Génesis 26:5 dice, por cuanto yo oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Quiere decir de que Abraham conoció la ley, conoció la ley. La ley que estaba en los corazones desde ese momento ya, en el corazón de Abraham, porque Abraham eh, fue llamado amigo. Dios le llamó a mi amigo, amigo de Dios. Quiere decir de que hubo tanta intimidad, tanta comunión con el Señor, que él podía entender la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es pues la ley del Señor, ¿verdad? Entonces, esa ley que estaba en el corazón de Abraham,
Luego, con Moisés, fue escrita en tablas de piedra. Y esa ley ahora nuevamente está escrita ahora en los corazones de todos los que somos de la fe. Así dice en Jeremías 33, del 31 al 33, ¿no? Entonces, ¿qué dice Génesis? Vamos a leer Génesis 12, del 1 al 3. Porque de esta manera el Señor llamó a Abraham. Dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando el Señor llama a Abraham y dice aquí, miren, fíjense, cuando yo les decía de que Abraham, para llegar al nivel de fe que llegó, tuvo que pasar un tiempo y tuvo que pasar muchos cambios. Si ustedes se pueden dar cuenta y ubicamos este pasaje de Génesis mejor en nuestras Biblias, Génesis 12, quiero que se fijen ahí que dice, pero Yahweh había dicho. ¿Qué quiere decir de que había dicho? Quiere decir de que Dios ya había hablado con Abraham acerca de de este viaje, de este salir de la tierra de Ur con anticipación o con antelación. Miren ustedes, si vamos al capítulo 11, y desde el versículo 27 voy a leer. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y miren acá. Y tomó Tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Se dan cuenta? ¿Quién salió primero? ¿Quién salió a la tierra de Canaán? Aquí, ¿quién tuvo en su corazón esa disposición para salir a la tierra de Canaán? Por eso vemos aquí que dice que había dicho Abraham, ¿no? Pero dice que Taré tomó a sus hijos y a sus nueras y salió a la tierra de Canaán, ¿no? Y y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Taré no llegó a la tierra de Canaán. Tuvo el deseo de hacerlo, pero Abraham estaba con él hasta el momento en que él muere. Y es ahí recién donde Abraham toma su equipaje y sale a la tierra de Canaán. Por eso es que en el capítulo 12
encontramos esto, que Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. No fue una buena noticia, ¿verdad? Naturalmente, era una noticia no muy agradable para nosotros que todavía, y de repente para Abraham, que estaba muy apegado al Padre, y para muchos de nosotros que hemos tenido también apego con nuestra cultura, con nuestro entorno social, con nuestra familia, ¿no? Entonces, son tres cosas que el Señor mandó a Abraham. Vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Qué significa esto? Porque si tú haces esto, haré de ti una gran nación y engrandeceré tu nombre. Bueno, aquí están las tres cosas que le pide el Señor. Ese buen mensaje del Señor para Abraham está en estos tres mandatos. Vete de tu tierra. ¿De qué estaba hablando el Señor? Cuando habla de tierra, la tierra está relacionada con el sustento. Y aquí no está hablando únicamente del lugar donde estaba viviendo Abraham. Estaba refiriéndose a la forma en cómo Abraham había aprendido a sustentarse. Se dice que Taré tenía un gran negocio, perdón, tenía un gran negocio en la tierra de Ur, que consistía en la elaboración de ídolos, en la elaboración de imágenes, ¿no? Esa era la forma como Abraham había aprendido a sustentarse, porque era pues la forma de trabajo que él aprendió de su padre. El Señor le está diciendo, deja esa práctica de sustento, porque yo te voy a sustentar. Deja aquello que ya estabas haciendo, que tu padre estaba haciendo. Y si podemos ver en el libro de Josué, si no me equivoco, ahí está. Vamos a ver un ratito en el libro de Josué. Mm, no recuerdo bien si hay una parte donde dice que Abraham o Taré lo vamos a buscar. Déjenme buscarlo aquí un ratito. Voy a dejar de compartir un ratito para buscar este pasaje. Aquí a ver. Un ratito. Aquí a ver, eh, en Josué 24:2. Vamos a ver. Josué 24:2. Y ya recordaba que era casi al final. 24:2 dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahweh, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Esto es pues lo que hacía Abraham en ese tiempo. A ver, podemos a continuar compartiendo. Ay.
continuar compartiendo la pantalla. Ajá, compartir y aquí. Entonces, aquí vemos, ¿no? Aquí es que Abraham tenía esas prácticas, ¿no? Bien, veamos entonces que también, ¿qué es lo que también le pide el Señor a Abraham? Le dice, vete de tu parentela. Cuando habla de tu parentela, está hablando de tu vida social. Perdón, acá se me ha movido, creo. De tu familia, ¿no? De tu vida social, de tu familia. Aquí podemos ver de que esto muchas veces nos es tal vez difícil hacer frente a nuestras amistades, más aún cuando nos hemos dispuesto a obedecer la ley del Eterno. Generalmente en las relaciones sociales que teníamos antes, habían ciertas costumbres, ciertas prácticas que ahora significan pues un tipo de alejamiento del Señor. Entonces, Abraham tenía que dejar esa vida social. Abraham tenía que dejar esas formas de vida que tenía antes con su familia. Tal vez la forma de vestir, tal vez la forma de hablar, tal vez el tipo de comida que ellos acostumbraban, ¿no? Pero también dice, vete de la casa de tu padre. Y cuando habla de la casa de tu padre, no solo habla de la familia, sino habla de la educación. Algunas ideas, algunos dichos, algunos refranes que nosotros considerábamos en nuestra vida. Por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo mucho, por ejemplo, en, mi mamá, ¿no? Era que se sentaba a veces y se lamentaba, ¿no? Ay, la vida, la vida, la vida, ¿no? Entonces era como un lamento, ¿no? Y yo veo que eso acostumbran también mis hermanas a hacerlo. El citar continuamente algunas palabras, algunos dichos que decían en la familia, ¿no? Y mis hermanas lo mencionan mucho, como decía mi mamá, como decía mi papá, como decía la abuelita, ¿no? Y el querer ellas parecerse mucho a lo que hacía la mamá, hacía el papá. Y eso sucede en todas las familias. Últimamente yo me he sentido forastera en mi propia familia en ese sentido, porque verdaderamente habían cosas que aunque mi padre y mi madre ya descansaron en el Señor, y digo descansaron en el Señor, verdaderamente, ellos tenían ciertos pensamientos, cierta cosmovisión, cierta forma de hablar que yo a mí no me gusta imitar, ni me gustaría imitar porque veo que el Señor me ha sacado a una cultura diferente, totalmente distinta. Y claro, yo hay cosas que no las digo abiertamente, amigo, porque mis hermanas lo pueden tomar como una ofensa, pero sí se puede ver y desde lo que ellas ven ya lo toman como una ofensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy difícil para algunos dejar de celebrar la Navidad porque la Navidad la celebran en familia. O es muy común que escuchamos, por ejemplo, aquellas cosas que escuchábamos antes.
este, yo perdono, pero no olvido, o cosas así, ¿no? O yo soy franca como mi madre, ¿no? Y a veces en esa franqueza dañamos los corazones. De la misma forma, arrastramos cosas de las, de las, de las antiguas creencias, ¿no? Por ejemplo, del catolicismo se arrastran muchas creencias, muchas costumbres, muchos pensamientos, este, a nuestro ejercicio de fe hoy en día. Por ejemplo, una de aquellas cosas es que antes mirábamos al sacerdote como el ungido, como el hombre de Dios, ¿no? Y si un sacerdote visitaba una casa, pues se ponía el mejor mantel, padrecito, y algunas veces hasta se le besaba la mano, ¿no? Hoy, ¿qué cosa se hace? Pues cuando un pastor visita una casa un poco más y se le besa la mano, ¿no? El pastor no solamente es una autoridad, sino también hasta cierto punto un ídolo. Este, Otra cosa, por ejemplo, que había yo anotado aquí es que la idea de que toda palabra tiene poder. Se escucha en muchas congregaciones esto de que toda palabra tiene poder. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que hablas, porque la palabra tiene poder. Pues no, hermanos, la palabra del Señor tiene poder. La palabra de Dios es la que tiene poder, no es la palabra del hombre. Que sí es cierto, uno puede sugestionarse por las cosas que escucha o por las cosas que dice, y las cosas pueden salir muy semejantes a la sugestión que ya nos hemos hecho. Pero la palabra que tiene poder hoy en día para nosotros es la palabra de Dios. Otra cosa también las interpretaciones de los sueños. Pues todo es yo soñé y por ahí hay, esto, significa lo otro. Y llegamos incluso a ser hasta cierto punto un tanto agoreros, ¿verdad? Apartándonos de los pensamientos y de los juicios de Dios. Pues el Señor nos dice eso. Vete de tu tierra. Si tenemos algunas formas de sustentarnos que no es conforme al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude para entrar en orden. Vete de tu parentela. Tenemos que enfrentar el desafío de perder muchos amigos aún de la iglesia, hermanos, porque muchos que no consideran la ley del Señor como que está está vigente, pues nos van a decir que hemos caído de la gracia. Y muchos van a querer apartarse de nosotros, porque celebramos Shabbat, porque celebramos las fiestas del Eterno. Vete de la casa de tu padre. Dejemos aquellas cosas de la educación que hemos recibido de los padres y que no está conforme a las palabras del Señor. Bueno, en en este llamado que se le hizo a Abraham, ¿qué asuntos del Evangelio podríamos encontrar? Vemos que, citando nuevamente Gálatas 3, 8 y 9 dice, la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí he subrayado esos asuntos del Evangelio. Número uno, la bendición. La bendición, este,
que recibe Abraham, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Abraham tendría muchos hijos. Primeramente, la bendición más grande, que Abraham iba a ser fructífero. Él gozaba de todo, tenía muchos bienes, era un hombre rico, adinerado, millonario, pero no tenía lo que más anhelaba, un hijo. Y el Señor lo bendijo no solo con un hijo, sino con toda una descendencia que cubre toda la tierra. Aquellos que por la fe somos hijos de Abraham. De la misma forma, Dios quiere que nosotros estemos plenos, que estemos ser plenos no significa que lo tengamos todo, significa que tengamos, como dice Pablo, ¿cuál es la palabra? Contentamiento. ¿M? Que estemos satisfechos en cada área de nuestra vida. Y el Señor nos da esa satisfacción. Quizá no tenemos dinero de sobra, no tenemos bienes de sobra. Quizá hasta podamos estar viviendo en una habitación rentada, pero hay contentamiento, hay satisfacción, porque el Señor no deja de proveernos. Vamos con el siguiente asunto, la fe, ¿no? La fe, este, esta palabra fe, esta palabra fe, la vamos a encontrar en las dos lenguas antiguas, el hebreo y el griego. Cuando hacen la transliteración o la traducción, mejor dicho, la interpretación de la palabra fe, los griegos ponen la palabra pistis. Y esta palabra pistis verdaderamente no llega a alcanzar o a cubrir el verdadero sentido de la fe que está hablando en, en Gálatas y en Génesis. Esta fe de Abraham es mucho más amplia, que luego lo vamos a ver. La palabra pistis, solo puede entenderse como una aceptación o o conformidad, una conformidad mental. La hermana Katy Gómez dice un asentamiento mental, que no es otra cosa que una aceptación mental de algo. Por ejemplo, esto, yo les vengo a contar sobre los resultados de las elecciones y les muestro los resultados y entonces ustedes lo van a creer. ¿Por qué? Porque es una fe que se basa en las evidencias. No es una fe como como la define Hebreos 11:1. Esta fe, esta confianza, esta fe está fundamentada en lo que se ve, en lo que se puede probar. En cuanto que el verdadero sentido de esta palabra es la palabra emuná. La palabra emuná contempla todas las áreas de nuestra vida, mejor dicho, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Cuando una persona tiene fe, tiene emuná, es una persona
que vive esa émuna, muestra esa émuna en lo que habla, en lo que viste, en lo que camina, en lo que come, y en lo que piensa, y en sus proyectos, y en su voluntad. Esta emuná, este, permite ver la confianza que tenemos en el Señor según cómo nos comportamos. Veamos un ratito Santiago capítulo 2. Vamos a ver, Santiago capítulo 2, versos 18 al 20. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí Santiago nos está hablando de esta emuna, de esa fe que es por el oír, el Shema, ¿verdad? Es una fe que se manifiesta por las obras. Veamos ver Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se ve, de lo que no se, perdón, aquí me he equivocado, ¿no? No sé, perdón, de lo que se espera, perdón, estoy leyendo mal. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la fe, esa es la emuna, ¿no? Esta es la emuna, que no requiere evidencias para poder creer, pero que sí da evidencias, sí da evidencias. Este, mm, la emuná es una fe que no necesita evidencias para creer, como decía acá, ¿no? Es el creer asistido por la fidelidad de la palabra que hemos oído. Esa fe, por eso esa fe es una dádiva. Esa fe no la podemos tener nosotros como humanos de nuestra capacidad humana. Es una fe que ha sido dada por el Eterno. ¿Por qué? Porque dice que es una fe que deriva de la palabra. Hemos oído la palabra, pero hemos hecho Shema. No hemos escuchado así nomás. O sea, podemos escuchar, yo puedo escuchar aquí ruidos de autos que pasan por aquí, estoy escuchando que atrás mi esposo está escuchando un video, pero no estoy poniendo atención, no estoy poniendo todo mi ser en esos estímulos. En cuanto a que aquí, en lo que estoy haciendo, estoy poniendo todo mi ser, estoy escuchando yo misma de lo que estoy hablando. Entonces, esta fe viene como un regalo del Señor, porque al escuchar la palabra, inmediatamente todo nuestro ser se compromete. Este es un motivo por el cual nosotros cuando oremos por personas que aún no han creído, debemos suplicar al Señor para que el Señor traiga a sus vidas esa fe, para que el Señor disipe las tinieblas de su corazón. Porque antes de recibir esa fe, todo nuestro ser era tinieblas. Pero cuando nosotros compartimos la palabra, ya vamos dejando esa semilla, que en algún momento el Señor va a traer luz a esas vidas. Esa luz que despierta la fe en las personas.
Escuchaba hace unos días el testimonio de una hermana. Ella me contaba que estaba a punto de confirmarse en la Iglesia Católica cuando era joven. Y dice que había ido a la capilla a la parroquia a pedir su fecha de confirmación. En esa oportunidad, la secretaria de la parroquia le dijo, bueno, esta semana no hay confirmación. Espérese la próxima semana, venga ese lunes para ver si todavía, si ya vamos a abrir las fechas, perdón. Dice que ella regresó y que aquella noche, bajo su ventana, se habían puesto a cantar coritos un grupo de hermanos cristianos. Ella quería dormir y no podía conseguir dormir. Se cubría la cabeza con sábanas, se cubría con la almohada hasta que yo, ella dice, no sé cómo, pero me puse de pie y bajé. Y mi papá y mi mamá me dijeron, ¿cómo vas a bajar? Ya te vas a hacer evangélica. Bueno, sí, voy a hacerme evangélica, pero dice que hubo en ella un deseo de bajar. Había escuchado esos coritos, que eran coritos de la palabra, que llegaron a su corazón. Y desde ese momento que empezó a hablar con los hermanos y empezó a escuchar la palabra, empezó a recibir esa palabra, con avidez. Y ella dice, bueno, y ahora me tienen acá. Esto es lo que acontece, hermanas. Cada conversión en el eterno es un milagro. Es un milagro verdaderamente. Bueno, ahora, la fe no es un asunto de que, declara la palabra y esto se te va a cumplir, ¿verdad? Habíamos dicho de que eso formaba parte de aquellas cosas que teníamos que dejar, porque eso es una de las cosas que hemos escuchado a menudo. Tampoco es una cuestión de mentalización, ¿no? Como habíamos vivido antes. ¿Qué decíamos antes cuando teníamos un trabajo difícil que realizar? Tú puedes, yo puedo. Pero hay cosas que no podemos, hermano. Hay cosas que no podemos. En nuestra fuerza humana, en nuestra capacidad humana, no podemos. Pero ahora sabemos de que aquellas cosas que no podemos, si Cristo puede, yo puedo. Sabemos eso. Si Cristo puede, yo puedo, porque Él vive en mí. Esa es la fe, porque la fe vive en mí, no porque yo tenga una actitud positiva, no porque las palabras despiertan una magia y se convierten las cosas como yo había planeado, sino porque el Señor me ayuda. Lo otro es la justificación. Abraham fue justificado. Fue justificado por la fe. ¿Qué significa la justificación? La justificación significa mostrar o considerar como justo o inocente a alguien. Abraham, en su condición humana, no era justo, pero por la fe, él fue justificado. Nosotros también, por la fe en nuestro Señor, en Yeshua, nuestro Mesías, hemos sido justificados. Abraham también creyó en él, porque dice que él recibió con antelación la buena noticia, ¿no? Él pudo ver, y me gustaría que podamos leer un ratito este,
el capítulo 22 de Génesis. Me gustaría considerar esto. Voy a leer el capítulo 22 de Génesis solamente del verso 1 al 18. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por tanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. El Señor le confirma el pacto a Abraham en este momento. Ahora, dice que él alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Dice que eso está en el verso 4. ¿Qué vio Abraham? ¿Qué vio de lejos? Y justamente allí fue donde llevó a su hijo para ser sacrificado. Nosotros hemos pensado muchas veces que cuando Abraham recibe esta orden del Eterno, él se entristece mucho y llora y se va quizá llorando hasta el monte Moriah. Hasta cierto punto hemos considerado que Abraham no le creía a Dios. Él creyó en un Salvador. Él creyó que ese Salvador iba a redimirle de sus pecados. Y no solo eso, él creyó más allá. En ese momento, tal como las cosas sucedieron,
Él sabía que el Señor es fiel a su palabra. La fe de Abraham fue a tal punto que cuando el Señor le pide que lo sacrifique a su hijo, no le estaba pidiendo solo a su hijo, porque con su hijo estaba pidiéndole todo. Estaba pidiéndole su descendencia, sus promesas que le había hecho. Le estaba pidiendo la tierra que le había prometido. Con Isaac, Abraham le iba a entregar todo e iba a decirle con esto, no importa lo que me pidas, yo todo te lo voy a dar. Te voy a entregar tus promesas, te voy a entregar la tierra que tú me has prometido, te voy a entregar mi descendencia, porque solamente tú me importas. Leamos un ratito en Hebreos 11, 17 y 18. Hebreos 11, verso 17 y 18. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Miren ustedes, con él estaba entregándolo todo. Ahora, ¿qué significaba de que el Eterno le haya dicho, entrégame a tu hijo en holocausto? Si nosotros revisamos en el libro de Levíticos capítulo 1, podemos ver qué es lo que se hacía con la víctima en el holocausto. Esto era lo que iba a suceder con Isaac. Miren lo que dice el Eterno. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Significaba que después de degollarlo, ofrecería la sangre del muchacho rociándola sobre el altar. Significaba que luego lo dividiría en piezas para quemarlo todo en holocausto, hasta que solo quedara huesos y ceniza. De esa manera se entregaba la víctima en holocausto. El Señor pidió a Isaac en holocausto. No era solamente el clavarle el puñal, sino tenía que hacer toda esta operación, hermanas. ¡Qué tremendo! Increíble. ¿Y cómo podemos llegar a una fe como llega Abraham? Abraham tuvo la certeza de que Dios podía resucitar a Isaac de esos huesos y de esas cenizas. Pero para llegar a esto, Abraham tuvo que crecer en la fe. Y nosotros estamos en ese proceso, amadas. Hacia allá vamos. Cada uno de nosotros va a ser probada conforme al poder, conforme al desarrollo, al crecimiento que hayamos tenido. Pero el Señor también nos dará poder para resistir. Entonces, en conclusión, hasta aquí podemos llegar a una conclusión de esta parte. El Evangelio fue entregado a Abraham. Fue entregado con anticipación, con antelación. Y Abraham pudo mirar, ¿no? Él tenía esa confianza de que el Mesías iba a venir y que le iba a salvar de sus pecados, le iba a redimir. Entonces no hay diferencia con la fe que hemos tenido nosotros al recibir al Mesías.
Otra cosa que en él está, este, en este pacto que recibe Abraham, estaba implícita la bendición, la fidelidad o la fe, ¿no? La fidelidad y la justificación. Y es lo que nosotros hemos recibido como herencia. Por eso no podemos dejar de dar gracias al Eterno, porque el Señor nos va conduciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Muchas gracias, amadas. Tenemos mucho que meditar en esta semana. Que el Señor les bendiga.